es el equipo que ha venido trabajando en los últimos meses en la creación de Latinamente. Yo soy Margarita Gómez, actualmente estoy en Oxford, dirijo un centro que se llama People in Government Lab, donde aplicamos Behavioral Science, y anteriormente estuve dirigiendo la unidad de Behavioral en México. Me apasiona este tema, disfruto practicarlo, y para el día de hoy, bueno, lo que tenemos un poco lo que tenemos planeado, primero tenemos a nuestra querida Chiara Barazani, que nos va a contar un poco del trabajo que están haciendo en la OSD, nos va a contar del pasado, del presente, el futuro de las ciencias del comportamiento. Chiara, voy a presentar I'm gonna introduce you in English and then in Spanish, and then I will let you present in English. Is that it's okay? Como van a ver, vamos a estar jugando con los idiomas y les platicaremos un poco más de esto en el camino. Chiara, actualmente la doctora Chiara Barazani es la científica del comportamiento líder en la OSD. Antes ha trabajado coordinando diferentes unidades y liderando unidades en diferentes países. Estuvo en Australia, estuvo en el Behavioral Insights Team en Inglaterra. Y Chiara, es un gusto tenerte con nosotros, que nos cuentes y además que nos vas a dar algunas premisas premisas del trabajo que están haciendo en la OSD. Y para no ocupar más el tiempo, te doy el escenario, por favor, Chiara. Are you going to share your slides? No? Yes. Can you see my slides? Not already? yet. Oh, because they're sharing for me. You can't see them? Yes, we can. Okay, beautiful. Let me know if you encounter any issues. So hello, everyone. So let me start by thanking so much everyone for joining us today, this group. I'm sorry that I'm not confident enough in Spanish and Portuguese to deliver this in these beautiful languages, so I will do this in English. So I would like first to thank the organizers, so Margarita, Flora, Javier, and all who have been really the driving force behind this beautiful initiative and work hard these last months to make this happen. So let me start just by one quick slide on what are behavioral insights. So this is coming from the book from Michael Allsworth and Elspeth Kirkman from the Behavioral Insights team. And what is behavioral insights and why it's important? Behavioral insights, or BI, is an approach that uses evidence of the conscious and non-conscious drivers of human behaviors to address practical issues. And why it's important? Well, because with this, we can inform the design of government interventions to improve the welfare of people. And crucially, rather than expect people to be always optimal decision makers, drawing on BI really ensures policymakers will design policies to go with the grain of human behavior. So just a very quick introduction. And then I wanted to put on a slide a sort of synopsis of behavioral public policy in the last 10 years. And so I'm sure that you're familiar with the book Nudge that was released in 2008 by Thaler and Sunstein. But I wanted to put kind of the last 10 years in a synopsis in a non-exhaustive way. But what I can say is that for the first 5 years of this journey in behavioral insights, we had some pioneering BI units in government delivering very big wins. So from 2010 to 2015, we have units starting with the UK BIT, and then in the US under Barack Obama as well, and many other units. And I chose to put only 3 main big wins in these first 5 years. One in tax compliance, one in energy consumption, and the third one on prescription of antibiotics. Just checking that you can see my slides well. You can, right, beautiful. And so I'm sure many of you are familiar with these examples, but these really now, they are mainly considered the quick wins for any new behavioral insights unit. So for example, using social norms to increase payment of taxes works really well in the UK, but also in Guatemala, Mexico, Singapore, and in many other countries. Equally, reducing energy consumption by
comparing your consumption to your neighbors works really well. And equally, this seems working really well as well with medical doctors, for example. So we can change the behaviors, not only of citizens, but also of practitioners. So in this case, trying to have less doctor prescribing antibiotics that are not useful for the patients. Now, in the 10 years after that, in the 5 years after that, so more or less from 2016, and this is of course an approximation, but I would say that we started to move from simple nudges, so simple changes in things like letters and small communications, to more BI-informed policy tools. So here I put 3 examples of these. The first one being an example of financial disincentives. So the sugar tax, for example, was informed by evidence-based behavioral science. Equally, we have some regulations now that are informed by behavioral science, such as, for example, the European energy labels. And most recently, even the COVID-19 government response seems to be something in which behavioral scientists really had a big impact. So in a way, we're starting to move from a systematic use of behavioral science with small nudges, and now to more systemic use of behavioral science. And in 2021, we had the newest edition of behavioral of nudge, in which, in some sense, there's a little bit of all this tendency to move from impact really at the end of the policy cycle, once policies are already implemented, and now it's more impact that it's early in the policy cycle as well. And so the OECD in all of these really tried to foster a global community of behavioral scientists since 2014. So way before I joined, in 2015, there was this first international conference with BI experts. Then there was publication of case studies around the world. The OECD also published BASIC, which is a framework to apply behavioral science to public policy from start to end. And since I joined, we formalized much more this community of global practitioners with expert group meetings and the launch of an OECD global network of behavioral science. And so these 2 things were quite important back in the years. In 2017, these first publications with hundreds of case studies around the world. And then in 2018, the famous OECD map that maybe some of you already have already seen. And it's really collecting institutions applying BI to public policy around the world. Now, when I joined, so I joined quite recently, the OECD, and since I joined, we did quite a number of things. We partnered with the behavioral economics section of Rotman. And given that we are all evidence-based people, we started by running a survey, trying to have more up-to-date data on the BI community around the world. So we ran a survey with data from more than 100 teams in 50 countries. And what I'm plotting here is the number of units created in the last 10 years, more or less. And what you can see here in purple is that 50% of the teams in this survey were created in the last 3 years only. And so this is just to gives you a sense of the fact that the BI community is really increasing a lot in the last year, with a variety of institutional setups. So you have, of course, people working in federal and national government, and state and local governments, but also in international organization, academia, government-funded but independent entities, private sector. And so it's a very heterogeneous sector, which is really great. So we started with this BI expert meeting in January, in which we had Dilip Soman, Cass Stein, endorsing the approach. And we had some very great community-led discussions on common challenges and on the future of collaboration, including, for example, ethical considerations. So this consultation with the BI community informed our vision, mission, role, and objectives. And this is in a nutshell what we do at the OECD. So basically, we have 3 different roles, missions, and relevant offering. The first one being, and really it's I will focus mainly on this today,
is the BI global community. So we have a role of convener of the behavioral insights community. And really our mission here is to foster a global BI network of experts, practitioners, and policymakers applying behavioral science to policy. And in terms of offering, we do knowledge aggregation, sharing, dissemination. We do a lot of events, including more formal conferences, but also meetups and symposia. We do expert peers matching and thought leadership. And then we have a role also as enabler in terms of developing standards, tools, and building capacity, really to enable the use and the integration of behavioral science to public policy. So it's more an enabler role. And in examples of offering here is global frameworks and OECD standards, guidelines and toolkits, like the basic toolkit that I talked to you about. We do capacity building and also support in set up new BI functions. And the third part is our role in terms of partnering directly with governments on specific topics. And so in this one, we provide expert support to governments to apply behavioral science for both domestic policy challenges, but also global policy challenges. And in this, we work on diagnostic analysis more and more, BI policy development, pilot design and scaling, impact evaluation, and also a lot on cross-border experiments. So experiments involving more than one country. So you're trying to do this exactly, testing the same hypothesis, but in different countries at the same time. So this is in a nutshell, a little bit what we do. And now we manage a global BI network with more than 100 representatives from 42 countries. And this includes, of course, OECD country members, but also non-OECD. And really, this level of participation clearly demonstrates that there's a strong interest right now and a demand for international sharing of practices and a real dialogue on BI. So the first thing that we wanted to do and that I wanted to share with you is to move from that static map that it's, of course, it's already, when I arrived, was already not up to date anymore, to a more living map, because this is such a living community and it's changing quite quickly. So we wanted to build a system in which people could interact with the system. And so we built this living map. And it's here, so you can, I will share the link online, but basically, and it's already, this is not up to date. If you go on the link, you will see more units popping up. But basically you have units around the world separated across governments, but also academia and private sectors and international organizations. And we try to build a small nudge in it. So the size of the dot of your unit is proportional to the number of projects that you're sharing with the rest of the community. So you have people, I don't know, these people in the US, Flora, you will be happy to know that it's embed. These guys are sharing a lot of the projects, so they have a very big dot on the map. So the more you share, sharing is caring. The more you share, the bigger your dot on the map will be. And so this is linked to another map that we wanted to, another map and a knowledge hub. So with BI projects. So we also have another map in which you have projects all around the world. And you have two types of projects, completed projects. So you can see here in white. So projects that have already been published, but also projects that have started, but they are not completed yet. So we give the possibility to pre-register projects. And we'll tell you a little bit more about this pre-registration stuff in just a few seconds. But yeah, and so I presented you this project repository and the BI unit map, but also we wanted to try and really champion the importance of pre-registration and transparency before collecting data. And so that's why you can see it. It's the OECD pre-registration portal. And with this, we wanted to have a dedicated registry to pre-register and publish all projects, not only experimental projects. And it's something that it was really missing for practitioners in BI. And we wanted a mechanism to set standards for openness and rigor, but making projects discoverable really early before collecting data. And also a place to discover ongoing projects and navigate case studies with the connected OECD infrastructure. So I can give you like
I can show these online, but it's basically a very quick template in which there's not so much mandatory information for you to fill in, which is great. And it's really just a way to share your hypothesis and how you're going to test with your study, and share this with the rest of the community very early on. And so the cool thing about this is that you can also filter for projects. So you can filter for methodology, policy area, and other things. So I believe this is a quick video of this. So everything is on the same, it's on the same portal. So you have a list of the units, and you can navigate this. Every time you go on one dot, you have the information of the unit, and if you click, you have even more information. So how many people work on it, what are their main topics, and how many projects and experiments are running. And of course, we can get in touch with them, which is great. I really hope that this will help also other BI networks to develop regionally or also on specific topics. And then you can, and of course, I nudge you to do so. If you're a BI practitioner, you can add yourself on the map. And so this is super easy. It's you just put general information and give some information about your unit. The only criteria to be on the map is that you need to be someone who applies BI in a systematic way to public policy. So either you're in government or you're working with governments. And then I think that this video will show you as well a bit about how to put projects in. So you will have a page so every unit has a page as well. And you can have a link directly to the units itself, which is great. And yeah, this one is the BI projects part. And so you can navigate projects. And yeah, again, if you click on the link, you have all the information. For the ones that are already published, it's great because you can, it's a central repository, but especially for the ones that are pre-registered, sometimes it's the first time you will find this information. You won't be able to find this information online anywhere else, which is great. All right, I will let you explore this online by yourself. So in practice, what are the benefits for BI community members? Well, first, access to an engaged community of global endorsed behavioral science practitioners, real-time sharing of case studies of BI applied to very practical public policy issues, and a space to grow ideas with fellow BI experts, and we hope accelerate learning and develop standards of practice. And finally, a portal to find BI resources, events, webinars, and reports to facilitate collaboration across the OECD BI network and other networks. Okay, and of course, I won't have enough time to talk about the other things that we do, but just mentioning our role as enabler. So one thing that we're preparing is a forthcoming practical guide for an ethical application of BI in public policy, really continuing the work started with BASIC. And also our partnerships between the OECD BI team and governments spanning across a lot of policy areas. So we're working a lot on public communications on these and misinformation. We have a massive portfolio of work, mental health, public governance itself, green action, and setting up new BI functions. And so what's next for the BI community? These are more hopes than anything else. But really what I hope I showed you at the very beginning was this natural tendency of our community to move from systematic changes or small nudges to more systemic change. And so I hope that this will happen with a better integration of BI in traditional policymaking tools. And really, I don't see this, I don't think we should consider nudges as an alternative to traditional, to regulation, financial incentives, and more traditional stuff, but really as a complement. And so the future will be not as seeing this as a standing alone tool. Then I hope that it will get better at scaling what works.
sometimes our community, we find amazing results, but then we don't apply these to real public policy. And also, I hope that we'll get better at adapting these to different contexts. Another hope that I have is that we will continue. So many people around the world are already doing this, but I hope that we'll continue the work on what I call nudging the nudgers. So applying behavioral science to change the behavior of public officials or even politicians. And another thing that I really hope the work of the OECD and other people around the world will help doing is more transparent sharing of resources and standards. And I also hope that we'll get better at diversifying the toolbox for BI experts. So not only nudges per se, but also self-nudges, boosts. There's a number of new ways of changing behaviors that it's arising. And I would love policymakers to be more aware of that. And finally, my hope is that we will create more opportunities for cross-border collaborations, especially on global challenges. As the pandemic really showed us, you can't apply BI and stay in your own country or in your own region, because some problems needs global collaboration and coordination. So from the OECD, we will be doing our best to both support Latin America, but also ensure that, of course, its activities are well coordinating with those of existing international networks, such as our BI network. And with this in mind, I really look forward to the participation of all, as we continue animating the global BI community. And on behalf of the OECD, I wanted to say that I'm looking forward to partnering with Latin America. And congrats again for this great initiative. Thanks. Chiara, thank you so much. We have some questions from the audience. I'm gonna bring them here, but I really like the way that you took us to the journey that behavioral science had, and also like slightly touch some of the critiques that we have had. The critiques are related, like just focusing on these small changes, nudges, and sometimes just looking at this as an alternative and not embedded in the political public policy design. And I think that is, we share a lot of the dream on really having behavioral science as a tool in different areas. One of the questions that we have from the audience is about the ethics when applying behavioral science, no? And what are like the question exactly share about what are the plans to regulate, to identify, to highlight, not to show the non-ethical applications of behavioral science in policy. I don't know if you want to talk a little more about that. Of course, and great question. So I can answer from the OECD perspective. So what we are currently doing is really to try and consult with the wider global BI community to come up with standards of best practices for ethics. And these are likely to be quite different per sector. So in my humble opinion, a government has more or like a different responsibility in terms of changing the behaviors of citizens compared to private sector or academia. So in a way, governments are more accountable for this. And this is something that the OECD will be able to do with really official standards, that is something that then gets signed and agreed on by all the different countries in the world. And so in a way, it's not the same thing as a regulation, but it's a really strong way to measure if BI units around the world are actually doing a good job from the ethical perspective. And the other thing that I want to say is that, ethics, we can have ethical problems right now, but it's highly likely that this will change with all the changes in, even in neuroscience and technology. The way in which we are changing behaviors using behavioral science has dramatically changed even in the last 1 year to 18 months. And so there will be new ethical challenges arising in the months and years to come. So that's why it's important to have networks of experts, because we can keep an eye on what's going on and adapt our standards and best practices.
Thank you. Thank you so much, Chiara. We have one last question and just a couple of minutes to close this first part of the event. One question that we have is like, what are the systematic changes that we have already identified when applying behavioral science? And I think that that's a great question. We have talked a lot about this, about how can we move to the big issues. And maybe if you can share an example, that would be great. Great question again. So systemic changes are the hardest to be measured, but also the most interesting. And so in a way, I think that there's a big collection of systematic changes and small changes. But when I think about big changes that have been driven by behavioral science, I have at least two examples in mind. One is the sugar tax. I think that, that's a good example of changing a traditional policy tool, so a taxation. And really, I think that the systemic changes, that the impact evaluation, it was something like 44 percentage points of less sugar in drinks with the introduction of this sugar tax. And this was just not a nudge, but a BI-informed taxation. And so I think this is an example of really how collaborating together with traditional policymakers can have bigger impacts. The other one is definitely on retirement. This is something that, changing the choice architecture and not just nudges and communication, changes the choice architecture in a systematic way in multiple areas is something that can really change the welfare and the employment horizon of an entire nation. And that's something that happened in the US. So when we think about systemic changes driven by behavioral science, these are the two main examples that I like to cite. Thank you so much, Chiara. Thank you for joining us, and we are looking forward to engage with the activities that the OECD is leading to collaborate more. I think that what you share is also one of the main motivations why we create this network. We found that it was needed to have a space to exchange ideas, to collaborate, to not just share the successful stories, but also the ones that doesn't work. And thank you so much for this. Now we are going to share with you a little more about who we are, what do we do, and what is the planning for the Latinamente. Muchas gracias, Chiara. Un abrazo. Muchas gracias. Hello, everyone. Can you see my slides? Yes, Great. Laura. Perfect. So now it's time to address the elephant in the room, but not this one, although we'll get to it soon. This one, language, ou a língua. Como vocês podem ter percebido, a gente está criando um esforço para unir pessoas de vários países, cada qual com as suas próprias línguas. Mas a proposta, né, dessa rede é de fato conectar, e a linguagem se coloca como uma parte importante nisso. Então, nosso intuito é não fazer da linguagem uma barreira, seja para o acesso ao conhecimento ou também para possibilitar as trocas. En español, entonces, como ustedes han podido percibir, estamos intentando conectar personas de diferentes países, incluyendo Brasil, en nuestra región latinoamericana, con diferentes lenguas, así como personas en otros países alrededor del mundo. Pues el propósito de esta red es conectar, y nuestro idioma es una barrera en la conexión, pero quisiéramos que el lenguaje no sea una barrera, sino que nos permita acceder al conocimiento y también intercambiar. Acho que vale destacar que a gente iniciou trocando muito no inglês, porque por ser um idioma mais fácil de trocar entre o português e o espanhol, dado que, né, entre próprio nós quatro já era uma barreira, mas o nosso intuito é realmente conseguir diversificar e prezar pelos idiomas locais. Realmente el equipo de 4 personas que estamos impulsando el inicio de esta iniciativa, iniciamos hablando en inglés porque cuando compartimos el inglés entre quienes hablamos portugués y español,
resulta ser el idioma más fácil de comunicación en un contexto profesional o académico, pero nuestro interés es que la red latinoamericana pues comparta los lenguajes de nuestra región. Haremos todo lo posible para que sea comprensible para todos ustedes. Eso implica paciencia, empatía y un poco de mente abierta para comunicarnos. Nós vamos fazer o melhor possível para que seja compreensível para todos nós, e isso vai necessitar de paciência, de empatia e de um pouco de mente aberta para nos comunicar. A partir de agora, então, a gente passará a conduzir o evento em português e espanhol, e fiquem à vontade para interagir, seja no evento ou nas demais comunicações aí, em português, espanhol ou inglês, o idioma que preferirem. Pues a partir de ahora vamos a conducir el evento en portugués y español y por favor participen, interactúen en el idioma que prefieran, bien sea en español, en portugués e inglés, aprovechando en este caso la funcionalidad de chat del Zoom. Então, iniciando um pouco, né, por que criamos a Rede Latinamente? A gente tem essa visão de que o conhecimento sobre as ciências comportamentais deveria ser mais acessível e inclusivo na região, e o que significa conseguir colocar a luz, né, nos projetos e nas experiências latino-americanas que estão sendo conduzidas aqui, que podem ser compartilhadas, e também assegurar que a gente tem materiais de fora nos nossos idiomas, ou materiais da área acessíveis aí. Porque la red Latinamente también queremos que sea una red enfocada en la práctica, que sea práctico y aplicado. Pues creemos que la teoría es maravillosa y súper interesante, pero ¿cómo es que la teoría se traduce en nuestras vidas cotidianas y en los desafíos más relevantes de nuestras sociedades? Pues con esta red estamos buscando crear un espacio con un foco en la aplicación, con las manos en la masa, sin dejar de lado la rigurosidad de nuestros métodos y conclusiones. E o nosso terceiro pilar justamente é conseguir promover essas conexões e colaborações. Então, a gente, né, nos últimos anos aí, com tantos eventos remotos, vimos muitos eventos inspiradores, mas a gente quer conseguir ir além de só inspirar e sim conduzir a uma ação. Então, promover esse espaço onde as pessoas podem se inspirar, conectar e colaborar. ¿Cómo funcionará? ¿Cómo es la apuesta de cómo funcionará esta red para empezar? Pues nosotros y nosotras 4 nos vamos a comprometer con la gestión de este espacio. Y para empezar queremos plantear tener reuniones virtuales cada 2 meses, bimensuales, dirigidas a este propósito de inspiración, de conexión y de discusión. Vamos a hacer una curaduría de las personas que invitemos y de las temáticas, pero basándonos en las preferencias de las propias personas que integren o sean miembros de la red. Por eso les pedimos desde ahora muy cordialmente que diligencien las encuestas que les vamos a enviar para que todas las personas podamos contribuir y tener la mejor experiencia posible como participantes en esta red. Além disso, a gente quer, né, tem esse intuito de conectar as pessoas da região que trabalham, seja de forma aplicada, seja na academia com o tema, mas também conectar a nossa rede, né, o nosso ecossistema com experts do mundo todo. Então, a gente não quer só criar uma bolha dentro da América Latina, mas também ter essas pontes internas e externas, porém, colocando o foco da discussão nas questões mais relevantes da área, e também aumentar a visibilidade desses temas ao nível global. Para seguir adelante, entraremos en contacto por correo electrónico de acuerdo con el registro que ustedes realizaron en el evento en Eventbrite. Y también vamos a hacer updates, actualizaciones generales a través de la cuenta de Twitter, @redlatinamente. Adicionalmente, vamos a crear un espacio en la aplicación Slack para que podamos intercambiar ideas con canales específicos. Y aquí conocemos de lo dominante que es WhatsApp en nuestra región,
pero queremos proponer Slack para la red justamente por esta posibilidad de tener canales en donde podamos dirigir conversaciones alrededor de diferentes temáticas y con diferentes grupos. E por fim, com o que nós sonhamos, né? Aqui alguns exemplos, mas, por exemplo, servidores públicos da cidade de São Paulo, colaborando com acadêmicos na cidade do México em um projeto de ciências comportamentais na área de transporte, ou laboratórios de inovação em Bogotá e Buenos Aires, desenhando e implementando juntos uma intervenção para investigar essas diferenças baseadas no contexto. Ou então um time de Santiago compartilhando detalhes super técnicos específicos nos desafios de implementação de uma intervenção com uma equipe de Montevidéu que vai realizar um trabalho parecido, né, similar. Então, quando a gente se conecta, a gente consegue multiplicar todas essas ideias e acho que as possibilidades se abrem muito. Então, hoje sonhamos com isso, mas com certeza virão muitos mais sonhos aí de vocês e de todas essas colaborações. E agora passaremos a palavra para o UOL para tocar o painel. Muito obrigada. Muchas gracias. Pasamos a Ol para poder dirigir el panel con nuestros invitados. Ol. Buenísimo. Nuevamente acá Ol. Hoy tenemos un panel genial. Un poco va a ser diferente a la primera parte de esta reunión, porque no van a haber presentaciones, sino que va a ser mucho más conversado. ¿Vieron cuando escuchan la radio y están escuchando un programa súper interesante? Queremos mimicar algo así, pero lo bueno de este espacio es que ustedes pueden participar del programa de la radio. Uno cuando escucha la radio siempre dice, me gustaría poder comentar, y acá lo van a poder hacer. Entonces, nosotros sí traemos algunas preguntas para romper el hielo, pero nuevamente, cualquier pregunta que tengan, por favor, háganlas en el chat, y si se animan, se pueden desmutear y hacerla, y si no, como yo las pregunto por ustedes. Presento muy rápidamente a los y la panelistas que tenemos hoy. Empiezo por Paloma Velatín. Ella trabaja como asesora senior en el Behavioral Insights Team, con mucho foco en proyectos en Latinoamérica y también en la cartera de proyectos internacionales. Previamente trabajó en la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Posee una maestría en Public Affairs por la Universidad de Princeton y también es politóloga de la Universidad Católica de Perú. Y obviamente en un tuit es muy difícil describir toda la experiencia que tiene Paloma, así que ella contará un poco más de su experiencia en la ciencia del comportamiento. Luego Iván Guasi, argentino también, así que ahí como le tengo un cariño especial, es director nacional y lidera la unidad de ciencia del comportamiento y políticas públicas en el gobierno nacional argentino. Es profesor en diferentes universidades como la Católica Argentina y en la Universidad Nacional del Sur, ambas en Argentina, y posee una maestría en regulación en la London School of Economics con una beca JIP. Así que Iván también, creo que Iván está impulsando lo que es la flamante unidad de ciencias del comportamiento en el gobierno argentino, y creo que están haciendo un trabajo excelente, así que sería buenísimo poder escuchar un poco más de tu experiencia. Y finalmente, Santiago Soto fue ex subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Nacional de Uruguay. Qué desafío ese, así que también nos gustaría escuchar un poco más sobre eso y cómo incorporaba las ciencias del comportamiento en algo tan complejo. También fue exdirector nacional del Instituto Nacional de la Juventud en el Ministerio de Desarrollo Social, y posee no una, sino 2 maestrías. Santiago no se cansa de estudiar, una en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y otra en Economía por la Universidad de la República en Uruguay. Así que realmente tenemos un panel increíble, aprovechémoslo y anímense a hacer preguntas, porque el espacio este es para ustedes, ¿no? Pero sí me gustaría empezar a hacer preguntas, y si quieren pueden verse así mutuamente y ver quién la ataja. Y también anímense a comentar sobre lo que otros panelistas comentan. Nuevamente queremos que esto sea lo menos estructurado posible y lo más radio. Estoy obsesionado con la radio, quiero que vuelva a la radio posible. Entonces, la primera pregunta, y creo que es obvia, es ¿cuáles creen que son los principales desafíos de impulsar las ciencias del comportamiento, de aplicar la ciencia del comportamiento en la región, en América Latina? Y obviamente desafíos siempre tienen como una connotación negativa, pero ante todo desafío, o ante toda crisis, o ante todo problema, también siempre hay una oportunidad.
Entonces, sí me gustaría que aprovechen para responder a estas dos, ¿no? ¿Qué desafíos principales ven en la aplicación de las ciencias del comportamiento en la región? Y al mismo tiempo, ¿qué oportunidades encuentran ante esos desafíos? ¿Quién se anima a romper el hielo? Bueno, si me permitís, el primer desafío que tengo, hola a todos, es que yo estoy hablándole de las puertas de la Patagonia Argentina. Tengo 14 compañeros míos de la época de facultad, de hace más de 30 años, que nos vinimos a pescar al sur y paramos una estación de servicio porque no me quería perder la inauguración de esto, del que ya me siento parte. Así que muchas gracias por la invitación. Y la verdad que, bueno, yo creo que nuestra Biblia, para empezar con estos temas, ya sea desde la academia o del gobierno, creo que es la obvia, que es la Inside the NAT Unit, y cómo muchos de los desafíos que ellos tuvieron son los mismos que nosotros tenemos que afrontar en nuestros gobiernos. Pero para hacer el kick-off del problema, es que, bueno, por un lado, a mí me resultó, cuando pensábamos en crear la unidad, muy útil algunos de los consejos de Halpern, o de lo que él aconsejaba implícitamente en su libro. Uno de los puntos es tener un champion, tener alguien dentro de la estructura gubernamental que pueda reunir algo que es difícil en general y difícil en nuestros gobiernos, que tenga formación académica, conocimiento del tema, pero también peso político propio, lo cual es enteramente necesario para que esto pueda avanzar. Esto insiste mucho Halpern, y creo que es uno de los temas centrales cuando pensemos en este tipo de políticas públicas dentro de unidades gubernamentales. En mi caso tuvimos la suerte que Gustavo Vélez, que es el impulsor de este proyecto, es secretario de Asuntos Estratégicos, tenemos nuestras oficinas en la sede de la Casa Rosada, donde el dorado y el oropel y los salones lindos que tiene ese lugar y lo que representa simbólicamente nos ayuda mucho a convencer a todo el ambiente de la política argentina de que esto vale la pena. Y por otro lado, también tuvimos la suerte de que nuestro presidente es una persona que es profesora universitaria, y que cuando le fuimos a plantear este desafío, yo soy abogado también, entonces, bueno, se me ocurrió planteárselo desde el punto de vista del derecho penal, desde lo que, bueno, nosotros siempre vemos y damos como ejemplo cuando charlamos sobre Gary Becker y el modelo racional del crimen, y cómo desde la ciencia del comportamiento se puede cambiar un poco esta idea, y qué otras cosas influyen para que las personas tomen en definitiva una decisión, en este caso la decisión de delinquir. Entonces, yo creo que para como primera introducción es encontrar esos actores que tengan compromiso personal y académico, pero también peso político dentro de las instituciones, que nos permitan ir avanzando en un ambiente que a veces es más hostil y otros menos hostil, pero que necesita imprescindiblemente tener un respaldo político dentro de la estructura gubernamental. Creo que ese es uno de los desafíos con el cual tenemos que pensar en crear nuestras NAT Units en Latinoamérica, porque la política tiene quizá mucha más preponderancia que en otros ambientes en donde hay un civil service más estable o una estructura burocrática que pueda soportar esto, aún a falta de peso político. En el nuestro, el peso político me parece que es fundamental, o al menos en Argentina, no quiero generalizar. Santi, ahí creo que estás... Dale. Sí, a ver, yo no estoy pescando, me encantaría estar en donde está Iván en este momento, pero estoy en Londres, frente al Támesis, con gente que me pasa por alrededor, así que también me van a escuchar, pero quería sí o sí perderme. Estoy volviendo a Uruguay en apenas unos días, y bueno, estoy pasando unos días de Oxford a Londres, camino a Montevideo, así que les pido disculpas por si escuchan el ruido. Primero quiero reivindicar el mate como uruguayo también. Me parece que eso era mucho más importante hoy que el resto de los aportes que les voy a hacer. Yo creo que lo que plantea Iván, no puedo coincidir más. Y yo voy a contarles la toma 2, digamos, el segundo capítulo de lo que nos pasó a nosotros en Uruguay, que es una historia de éxito con total fracaso en mantener algo en el mediano plazo. Nosotros en la administración anterior habíamos logrado construir nuestra unidad de economía del comportamiento, con
eso, con liderazgo político, adentro de la oficina de la presidencia, que es donde funciona planeamiento y presupuesto. Logramos hacer los llamados que teníamos que hacer para apoyar equipos de investigación que estaban trabajando en estos temas. Los equipos de investigación, tuvimos algunos problemas en eso que luego les puedo, que creo que son limitaciones que son importantes comentarles, pero igual logró hacerse, logramos financiar, logramos sponsorear, que yo creo que también ese es un tema muy importante, el sponsoreo que le das a los científicos, a la comunidad, digamos, investigadores, poder tener el apoyo de presidencia, que eso Iván lo debe saber muy bien, y estaba en eso, para hacer experimentos con la compañía energética del Uruguay, que es un monopolio público en el Uruguay, tener o sea, que te llame el subdirector desde presidencia y te diga que tenés que hacer este experimento, obviamente no es lo mismo que un grupo de investigación gane un llamado, incluso aunque se lo financie Harvard, igual no va a ser mucho menos que si logra ese apoyo político, así que en eso coincido. Nuestra estrategia fue armar una cooperación técnica no reembolsable casi llave en mano, que habíamos quedado con el BID en su momento, como para poder hacer la transición entre una administración y la otra, y realmente fracasamos en darle continuidad. Y yo sobre esto quería iluminar, y como esto es un programa de radio, voy a hablar esto y voy a dejar la palabra a Ol para mantener esta dinámica de programa de radio. Pero yo creo que un desafío como muy central en nuestra región es obviamente hay una falla de mercado. Esto es una cuestión de largo plazo y nosotros pensamos con corto plazo. Aunque tengas un champion, aunque tengas a alguien que lo lleve, mantener esto como una inversión de largo plazo, obviamente nosotros lo pensamos, bueno, hagámoslo con el BID, porque en ese momento era el BID el que estaba en estos temas cerca nuestro, y que ese sea el que le pasa la posta a una administración a la otra, el que mantiene la memoria. Dejémosle algo de financiamiento, e incluso con eso, hoy ese espacio desapareció en la estructura del gobierno, quizá porque quedó muy identificado una figura adentro, pero hay que pensar, y yo creo que es un desafío muy importante en nuestra región, que si queremos hacer proyectos de behavioral importantes, que realmente tengan impacto, y darle sostenibilidad de largo plazo, las estructuras de financiamiento para este tipo de unidades no alcanzan con el apoyo político en el corto plazo, y que eso es un desafío en nuestra región, no solamente por el civil service, sino también por nuestra estructura política, creo que más relevante que probablemente en otros países como acá en Reino Unido, donde estamos ahora, y podemos seguir hablando luego de otros desafíos, pero creo que era importante empezar para construir sobre lo que Iván había dicho, contarles un poco el capítulo 2, digamos, que no fue tan bueno en nuestro caso, seguro en Argentina esperemos que sea mucho mejor, pero entre otras cosas aprendiendo de nuestros fracasos, pero me parece que ese es un punto central de cómo le damos una continuidad a largo plazo a estas estructuras, más allá, digamos, de incluso cuando tienen mucho apoyo en un periodo. Digamos, la supervivencia es el desafío, básicamente, ese es el punto. Sí, perdón Paloma, sí. Pero ya que esto se ha charlado, todo nuestro trabajo está pensado en eso, en que cuando nosotros nos vayamos y cambie el gobierno, siga. No hay otra cosa más fuerte que eso en nuestra preocupación del trabajo de todos los días. Vale, sí. Gracias, Sol. Y totalmente de acuerdo con ambos, Iván y Santiago. Y eso es definitivamente, yo también quería compartir un poco de las experiencias que hemos tenido sobre el tema. Nuestro rol es un poco diferente porque no somos una unidad dentro de ningún país, pero asesoramos en la creación de unidades en diferentes países, así como también trabajamos directamente en proyectos, o sea, asesoría técnica a un ministerio, a otro viceministerio, a una entidad de gobierno, y es así como más o menos es nuestra dinámica. Y entonces el problema que plantean de la continuidad del apoyo político, especialmente al más alto nivel, yo creo que ha sido uno de los grandes retos que nos hemos enfrentado, especialmente cuando queremos hacer proyectos de más largo plazo, ¿no? Si probablemente si es un proyecto más corto, menos ambicioso, de unos cuantos meses, es distinta la dinámica que si está buscando hacer un proyecto que cambie un poco más de estructura, que sea un poco más complejo y que también involucre de repente un poco más de recursos, no solo en dinero, pero más que nada en tiempo, más que nada en apoyo, más que nada de recolección de data, de compartir data. Y entonces yo creo que situaciones que nos han pasado, como por ejemplo que cambia el gabinete, y entonces cambia el ministro, la ministra, y cambian directores, eso es realmente tenaz para los proyectos. Es muy, muy difícil dar una continuación de esa forma. Asimismo, cuando hay crisis políticas
no todo les pasa como en Perú, en que tenemos una cada cuantos meses, pero sí es una tendencia de la región que por ejemplo, mis colegas que trabajan más enfocados en Estados Unidos o en Reino Unido no tienen que lidiar con todo el tiempo. Y entonces, creo que eso es definitivamente un reto, pero algo que nos ha funcionado muy bien y quería compartirlo como un aprendizaje y escuchar si es que otros tienen experiencias similares, es tener aliados en el mando medio de los servidores públicos, porque a pesar de que no tenemos en muchos de nuestros países no tenemos un civil service como tan institucionalizado como pueden tener en algunos países de Europa, como en India, como no necesariamente hay como una carrera pública tan fuerte, sí hay muchas veces debajo de los directivos o a nivel de subdirectores básicamente, hay muchos funcionarios que crean una carrera pública, que tienen una carrera pública y también son personas clave porque son las que tienen la llave a diferentes puntos de colaboración que necesitas para generar un proyecto, como un permiso, una supervisión, data, que es clave, y también han aprendido durante su carrera a navegar los diferentes cambios de política y de ministros. Y nosotros en varias colaboraciones tenemos colegas que han visto durante el año que hemos colaborado con ellos, han visto 6 ministros distintos y están ahí, y los proyectos y su cartera sigue funcionando. Y entonces es apalancarse a estas personas que son un poco como el centro y el piso fuerte de los diferentes ministerios o instituciones públicas con las que trabajas para dejarte guiar un poco por ellos y seguir básicamente sus consejos, y que también si ellos pueden ser los champions, yo en mi experiencia trabajando en la región, eso ha permitido mucho más estabilidad que si es alguien mucho más arriba, que es el único champion, ¿no? Champion a nivel de mando medio, creo que puede ser una muy buena estrategia. Sí, coincido con el tema del segundo o tercer nivel de esto, y como cuestión a favor que he percibido, yo quizá tenía algún temor de resistencia dentro de esas estructuras burocráticas más permanentes, y la verdad es que todo lo contrario, quizá ellos necesitan soluciones, uno va, le cuenta su historia, todas cosas que decimos nosotros que cuando uno las desarrolla son bastante razonables. Bueno, no todas las decisiones se toman de manera racional, te ofrezco esta alternativa, es barata, avancemos. Para desarrollar después, porque veo que Gastón levantó la mano, he encontrado mucha más resistencia en los sectores más tradicionales de la academia argentina, que son muy fuertes y tienen mucho peso, no solo dentro de la academia, sino peso político también, que se resisten a este cambio y que tienen una estructura mucho más tradicional de vista de los problemas y de las políticas públicas, que en las líneas medias, los segunda y tercera línea, que han sido siempre muy colaboradores, y cuando uno le ofrece soluciones, y encima si son baratas, las toman y las hacen propias. Ahí, buenísimo, ahí tenemos a Gastón. Perdón, Gastón, que te interrumpí. ¿Querés aprovechar para presentarte? Y esto va para todas las personas que quieran preguntar algo. Estaría bueno que se presenten, no como en la radio, como, hola, mi nombre es Gastón, soy de tal lugar. Presentate brevemente y después sí puedes preguntar. Saludo a todos los que me conocen, esas cosas, ¿no? Sí, saludos sociales, ¿no? Como la gente. Yo soy Gastón, de Villa Urquiza, de Buenos Aires. Bueno, y recientemente estoy asumiendo un cargo en una universidad, en la Universidad Torcuato Di Tella, en Buenos Aires, en Argentina, como director del Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia, donde hemos tenido y hemos trabajado un área de behavioral bastante grande. Y la verdad que celebro mucho esta convocatoria y realmente hacerlo regional. Tenemos personas acá en este panel que han tenido experiencias de gestión alta en sus países, y un poco escuchando el intercambio y sobre todo lo que mencionaba Santiago. He tenido el gusto de acompañar al banco ahí como experto en evaluación de impacto en uno de los eventos que había organizado la unidad de innovación desde Presidencia en Uruguay, que lideraba Santiago. Y la verdad que haber visto eso desde un lugar, o sea, cuando me acuerdo que fui, había 9 equipos en diferentes áreas de gobierno, trabajando desafíos de movilidad, gente del departamento de Rocha, a nivel municipal, trabajando temas de recaudación, y hacen todo eco
a los wins que tuvo en todos estos 10 años y que señalaba Chiara cuáles son los problemas de gobierno o de política pública que han avanzado y que todos los países tenemos, y un poco escuchar, bueno, los desafíos, o el diario del lunes hoy, como que Santiago cuente, bueno, y la historia por temas políticos es un poco esta, digo, es lo que está atravesando me parece hoy Iván, y encontrarle la vuelta, decir, bueno, ¿cómo hacemos para hacer que estas iniciativas perduren, donde lamentablemente para nosotros no hay un nudge, o sí quizás lo hay, que haga que los partidos o con los enfoques de gobierno políticamente diferenciados colaboren. Creo que esta señal de mandos medios, burocracias, puede ser un indicador. Mi idea ahí creo que es algo que también hubiera potenciado también mucho la supervivencia en Uruguay. Yo me acuerdo cuando estuve ahí, había gran parte de partnerships y asociados con las universidades, ¿no? Uno veía el trabajo de Juanita, Universidad de la República, con todo el aporte en desarrollo humano, la agenda de desarrollo temprano en chicos, y digo, bueno, ¿cómo quizás las universidades podemos ser medio ahí como un hilo, una goma de pegar que pueda vincular y permanecer esto? Y no digo universidades, cualquier centro de conocimiento, ¿no? Muchas veces el conocimiento es el que puede apalancar y unir estas trabas, los organismos internacionales, por supuesto, pero creo que agrego esa layer adicional que puede sumar, ¿no? O sea, básicamente te estás ofreciendo para que de ahora en más todo el mundo te llame y te diga, Gastón, ayúdame a transicionar, ayúdame a que esto se mantenga en el tiempo. Mirá que este está grabado. No es esa la directa. No pero está muy bien. Yo creo que ese es un aprendizaje, perdón que me meto en la radio en este momento, pero yo creo que si quizá en vez de haber confiado tanto en que le dábamos llave en mano el financiamiento para que pudieran con libertad hacer lo que querían, hubiéramos traspasado parte de los fondos a algún convenio con la universidad y eso, quizá podríamos haber hecho un pasaje de posta que más efectivo, que no lo tomaran como algo tan politizado de lo anterior, con lo cual querían desmarcarse, porque todo el que llega quiere, digo, no les voy a contar a ustedes, pero todo el que llega quiere cambiar la taza, ver dónde está el lento, cambiar los cuadros, no sé, yo ya soy joven, pero viví suficientes transiciones para saber que a nadie quiere, así haga lo mismo, en vez de llamarle A, quiere llamarle a más o a menos, pero creo que lo que dice Gastón es totalmente tomable de nuestra experiencia como otro camino que quizá hay que apuntalar mejor cuando se piensa, insisto, porque para mí esto es cómo hacemos de esto a plazo es un desafío importante, y ahora voy a decir uno de los defectos nuestros también que decía, cuando hicimos la convocatoria, nuestra tentación era con poco presupuesto visibilizar proyectos que ya venían medio en marcha. Si uno quiere armar realmente un experimento con tiempo, los experimentos largos con economía del comportamiento en Uruguay, con temas tributarios, etcétera, para llegar a publicarse en Enver ahora y publicarse ahora están por publicarse en un journal como prestigioso, 8 años estuvieron investigando. O sea, hay que sostener 8 años algún proyecto para llegar digamos, a investigación de punta, con resultados de punta, con ahorro en plata, que con soporte político 8 años en Latinoamérica, por lo menos en Uruguay, y creo que somos un país bastante tranquilo respecto a otros, ya es un desafío. Ahí aprovecho, José Arellano hizo una pregunta. José, ¿te animás a presentarte y preguntarla a vos o querés que la pregunte por vos? Ok, José está tímido. Pero José pregunta una pregunta muy interesante, que es que se aprende mucho de los expertos. Ahí estás, perdón. Dale. Sí, no, por favor. Dale, ¿cómo están? ¿Qué tal? En verdad es un gusto poder escucharlos y saludo mucho la iniciativa que están promoviendo. La verdad me parece que es algo en lo que muchas personas están interesados y por eso han tenido esta convocatoria. Entonces los felicito, les agradezco por compartir. Y mi pregunta era sencilla, ¿no? Creo en el valor de buscar generar evidencia, y cada vez hay más evidencia en diferentes contextos de lo que funciona, pero no es muy difundido aquellas cosas que no funcionan, y a veces es importante tenerlo en cuenta.
Hay organizaciones que sí publican los trials que no funcionan, pero no es necesariamente la norma, ¿no? Entonces, si conocen o tal vez tienen algún tip de cómo se puede acceder a esa información, qué se puede hacer como para tener ese espacio de conocimiento al que normalmente no se accede. Muchas gracias. Perdón, por mi parte, lo que me parece sumamente, como decimos en Argentina, contar las perdidas me parece también muy valioso. Y creo que la forma es publicar qué es lo que uno está haciendo y que los interesados vayan viendo cómo va evolucionando y que después nos pregunten cómo salió. Pero sí, la verdad es que en estas etapas fundacionales siempre estamos pensando en ver, bueno, cómo machear los early wins que necesitamos para sobrevivir, cómo poder hacer proyectos que se sustenten en el mediano plazo, no digo largo plazo, y creo que una buena forma es la transparencia. Transparencia para tener los comités de ética que avalen nuestros estudios, como vi algunas de las preguntas por allí, para tener esa tranquilidad. Y también transparencia para que también nos veamos obligados a contar cuando las cosas nos salen mal. Eso es una de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer. Sí, y solo para añadir a eso antes de pasar la palabra a Verónica, muy importante tu pregunta, José, y yo creo que es parte de un problema como más grande en cómo se transmite el conocimiento y cómo se genera, cuáles son los incentivos de las publicaciones. Y entonces, sí, o sea, hay un metaanálisis reciente que miró a todos los nudges publicados de Elizabeth Linos y encontró que había un publication bias muy fuerte, o sea, miró cuáles eran como resultados internos que no se comparten versus resultados que se comparten, y es tenaz, o sea, en verdad lo que se dice son que hay efectos estándares como enormes, porque claro, solo como que esos como maravillosos experimentos se difunden de tal forma, cuando en verdad la norma es que hayan efectos estándares un poco más moderados, pero que también son un ahorro para el servicio público enorme. O sea, también son muy considerables. Solo que el problema de que se publiciten solo los que funcionan es dos cosas. Uno, lo que tú mencionas, de que no sabemos qué se replica bien, qué se replica mal, porque lo que no se replica bien nunca se cuenta. Y por otro lado, que generamos expectativas del sector público de que vas a cambiar como 30 puntos porcentuales y ahorrar como millones de millones, cuando en verdad sí puede haber un efecto importante para el valor público, o sea, muy, muy considerable, y también un ahorro de presupuesto público, pero que se genera, pero a comparación de la expectativa que se generó, o sea, no llega, y eso crea un cierto desencanto de cierta forma, que es injusto. Y por eso esta iniciativa que ha presentado Chiara ahora me parece tan interesante y tan positiva, el hecho de preregistrar. O sea, eso me encanta que se haya hecho en la academia, ¿no? Que hayan fuentes como OSF, donde hemos empezado nosotros a preregistrar muchos de nuestros experimentos, y que se haya generado este sentimiento de data abierta, donde, bueno, no todo tiene que ser una publicación en Ver, pero que publiques, al menos como preregistro, como working paper, cuáles fueron resultados de cosas que llevaste a cabo para que los otros puedan aprender. Un buen commitment device, eso de publicar antes o preregistrar. Sí, perdón, Santi, dale. Cortito nada más, pero creo que también eso señala un límite de cómo las unidades que están adentro del gobierno, cuando las construimos con apoyo político, con esto, con aquello, también hasta qué punto pueden ser el motor de algunos proyectos y de algunos estudios, y de cuáles no también. O sea, creo que porque ya en la academia el tamiz de publicar los malos resultados, obviamente hay un sesgo de no significativo, o sea, los estudios no significativos no se publican, pero es un problema no solo de esto, sino de todo cantidad de estudios con base de datos que no les dieron significativo y no se publicaron porque nadie publica un paper que diga, no, y mire que esto me dio no significativo, y todo, digo, es difícil que algo así se publique. Eso mismo pasa en esto, pero encima, imaginen cuando es no significativo el efecto de un programa que fue sponsoreado por alguien políticamente y vos estás del lado del gobierno, obviamente. Entonces no les estoy diciendo nada nuevo ni nada fantástico, que obviamente ustedes lo saben, pero los que hemos vivido ese lugar es una situación un poco difícil también de manejar, y creo que pone los límites también, y por qué es tan importante
las alianzas con otros actores, además, obviamente, las alianzas que uno puede tener con estas unidades de behavior que están centradas en los gobiernos, ¿no? Antes de pasar por ahí a Vero, que tiene la mano levantada hace un rato ya, simplemente como rescatar un comentario que hace Abri, porque tiene mala conexión. Entonces dice, súper interesante respuesta. Desafortunadamente, Abri piensa que es muy difícil políticamente decir que algo en lo cual invirtieron dinero o tiempo no funcionó, ¿no? El que tiene que poner la cara después y decir, ¿saben qué? Esto, muchachos, que está financiado por los impuestos de ustedes, no funcionó. Pero aprendamos completamente, y es un poco, va en línea con lo que decía tanto Pablo, Iván y Santi. Pero sí, si querés, presentate y preguntá, comentá. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy de Argentina, de Buenos Aires, y soy arquitecta y trabajo en todo el diseño de espacios para poblaciones vulnerables en contexto de encierro. Y lo que estoy empezando a investigar hace mucho tiempo es cómo las ciencias del comportamiento pueden llegar a cambiar el diseño de estos espacios, ¿no? Y con todo lo que ustedes contaban, me sentía reflejada en muchas de las acciones que ustedes ven o que quieren que sucedan en el espacio público, en los espacios de gobierno, y no se dan. Y yo a veces escucho cosas que quizás están buenísimas, pero cuando las quiero llevar a la realidad, es como que me encuentro con 3 millones de problemas. Y el primer problema es que cuando mínimamente uno está en un área técnica trabajando y llevas propuestas diferentes a las que se venían trabajando, y más que nada cuando lo primero para uno, cuando uno tiene que proyectar y hacer algo nuevo, lo que necesito es, bueno, mostrame a ver qué hay hecho para poder evaluarlo. Primer punto que estamos hiper flojos es la evaluación de lo existente, y esa evaluación puede demostrar un montón de cosas que pueden ser buenas y que pueden ser malas, ¿no? Como decía también el colega que estaba hablando recién. Entonces, de repente, yo digo, contamos con pocos datos que nos sirvan para saber si lo que hicimos está bien. Y cuando planificamos a futuro, y yo hablaba en el área de aplicar las ciencias del comportamiento, las autoridades me miraban como diciendo, ¿y eso? Y es como que, ¿y eso cómo se hace? ¿Para qué nos sirve? Entonces, es como que hay que romper diferentes paradigmas, y lo que más difícil veo es que es como que me encuentro con una pared que como que no saben qué se puede hacer, entonces es como que no apoyan la incentiva. Entonces, vos de repente decís, tengo ganas de aplicar metodologías nuevas que traen cero costo, y de repente me siento como que en una rueda que está constantemente trabada. Y otra cosa que particularmente nos pasa acá es que se trabaja como en departamentos estancos. Hay muy poca integración de las diferentes áreas. Entonces, a mí me encantaría poder tener trabajos técnicos con otras áreas porque sirven para el proyecto y para demás cosas, y es como que somos un gueto muy cerrado, y cuando querés expandirte hay otras cuestiones que no te dejan o te limitan. Entonces es como que creo potencialmente en los profesionales que tenemos en las diferentes áreas de los países, pero me parece que hay como diálogos diferentes entre lo que quieren los técnicos, que en general uno busca siempre estar innovando y buscando en la perfección y buscar lo nuevo, y el político que toma las acciones, ¿sí? Que es el que te pueda llevar adelante el proyecto. Entonces la comunicación de las dos partes es como que siempre siento que hay como cortocircuitos. No sé, cuéntenme ustedes, por ahí necesitaba hacer catarsis. Difícil está, de repente, o silencio. Sí, para darles un poco más de tiempo a los y la panelista a que piensen, me parece que también hay que aplicar, en Argentina tenemos este dicho que creo que en muchos países latinos se dice, casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Muchas veces nosotros difundimos la ciencia del comportamiento, el uso de la ciencia del comportamiento, y muy cercano a la ciencia del comportamiento está pensar desde la perspectiva del usuario o la usuaria, ¿no? Entonces, sabemos de efectos psicológicos como cognitive overload, o que siempre está bueno simplificar, como dice el framework de EAST del VIT, y sin embargo, cuando tenemos que ir a pitchar, a hacer un proyecto ante un servidor público, un funcionario público que no tiene ni idea qué es ciencia del comportamiento, lo complejizamos diciendo, usemos behavioral insights para correr RCTs, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, en cierto punto nos encanta ser cool y usar estas palabras, pero hasta cierto punto hay que entender
de aplicar la ciencia del comportamiento para nosotros mismos, para entender cómo podemos impulsar esto en el gobierno. Sí, ¿no? Oli, y por ahí otro desafío que uno tiene también es pensar afuera de la caja, y hay muchas cosas que nosotros, no quiero generalizar, un problema mío, digamos, como uno tiene muchas cosas que conoce y que quiere implementar porque tiene todas estas limitaciones de tiempo y la necesidad de los early win con los mediano plazo, entonces lugares que uno tiene que explorar un poco más, lo deja para un segundo momento, porque simultáneamente también tiene que administrar alguna convocatoria, otro tipo de cuestiones que están con su trabajo. Entonces, sí, claramente, esta sobrecarga cognitiva de la que habla Ol nos afecta a todos, y entonces siempre tendemos a la regla del default de ir a lo más fácil, ¿no? Sí, yo nada, para agregar a eso, creo que lo que planteaba Chiara también de algunos de los quick wins, es como, o sea, tenemos que de alguna manera, o por lo menos creo que eso incluso desde los políticos más técnicos hacia los políticos más tradicionales, mostrar ganancias rápidas en algunos lugares han sido también como las estrategias quizás más rápidas. Antes de vender el propio proyecto, lo que uno quiere hacer es vender que esto funciona, y para vender que esto funciona hay algunas cosas que tienen bastante prueba de que funcionan. A veces uno cae que solo termina haciendo eso y no termina aplicando a fondo en realidad lo que tiene que hacer, o replicando para Uruguay lo que ya se sabe más o menos para todas las agencias tributarias del mundo, pero lo hacen en un experimento y da 2 años haciendo eso, en vez de aplicarlo a más escala o eso. A veces también esa es una tentación, pero bueno, a veces es el único camino válido para poder convencer de que esta agenda tiene un sentido. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Santiago en ese lado, y creo que justamente redes como esta y aprovechar los conocimientos y la evidencia que se ha generado en otras partes del mundo y en otras partes de América Latina es clave para ello, porque a fin de cuentas somos una región en la que hay muchísima difusión de información, en que hay muchísimo interaprendizaje. O sea, piensen cómo corrieron y cómo se expandieron todas las políticas sociales de nuestra región, las transferencias condicionadas. O sea, es un contagio muy rápido, basado en evidencia, y yo creo que esa experiencia y ese tipo de bagaje que tenemos es lo que podemos usar justamente para la expansión de ciencias del comportamiento y para, como dice Santiago, el tener el poder involucrar también a servidores públicos que pueden ser un poco más tradicionales en su visión, pero que al ver que otros servidores públicos, también posiblemente tradicionales, han implementado ciertas cosas en otros países con éxito y que les ha traído réditos, pues también en sus beneficios inmediatos, políticos, tangibles, medibles, observables, yo creo que eso es algo pues que puede ser muy atractivo y puede ser una herramienta muy poderosa. Bueno, nos quedan algo así como 3 minutos, se nos termina el espacio, porque viene el siguiente programa, no tenemos suficiente tiempo, pero antes de terminar, y ya de paso te paso la palabra, Margarita, que tenías la mano levantada hace rato. Gracias, Sol. Bueno, no quería nada más hacer como algunos comentarios en cuanto quizás abrir como la perspectiva y haciendo eco de lo que decía Gastón, de quizás explorar otras estrategias que no es nada más dentro del gobierno y abrir la experiencia de México. En México se creó la unidad del comportamiento adentro de un centro de investigación, adentro de un laboratorio, y eso ha ayudado a mantener, y sobre todo también trabajamos y trabajaron mucho siguen trabajando con gobiernos locales. Entonces es como, o sea, el gobierno a veces, el gobierno no es nada más el federal, hay muchos gobiernos locales, el trabajo con el sector privado, hicimos algunos proyectos con el sector privado para temas de bien público, y entonces, o sea, era algo que quería, ya estoy en el brindis, que quería comentar. Y después otra cosa que nos suele pasar, yo estuve mucho tiempo en gobierno, es que nos enfocamos muchos en los resultados, ¿no? Y en mi transición ahora en esta combinación que tengo entre práctica y la academia, es como también aprendemos del proceso. Y es algo que yo trato de comunicar mucho desde el laboratorio que ahora dirijo acá en Oxford, que no solamente es el resultado final, sino es en el proceso y generar valor durante todo el proceso de implementación o de diseño de una intervención behavioral, de la generación de datos, la sistematización, y eso también nos ha servido muchísimo como para ir
cambiando el mindset de nada más enfocarnos a ver si fue significativo o no fue significativo. Y un último comentario es que también la academia se empieza a abrir. O sea, cada vez hay más publicaciones con resultados no significativos, sobre todo en la parte experimental, lo que es Behavioral Public Policy, Behavioral Public Administration, todas esas áreas cada vez están abriendo más la publicación a experimentos que no fueron significativos, porque se aprende muchísimo en el proceso, y como ya alguien lo comentaba aquí en el chat, aprendemos de lo que no funciona, nos dice mucho también, para no volver a correr otro experimento que no funcionó, ¿no? Y hoy no sé si quieras comentar algo más antes de movernos. Tienes todavía espacio de radio, creo. Si no me equivoco. Tenemos espacio de radio. No, creo que al contrario, me gustaría como darle este espacio a los y la panelista que hicieron un tiempo, bueno, Iván que se querían a pescar y dice, bueno chicos, basta. Tengo 11 pescadores furiosos atrás de la pantalla. Así que simplemente dejarles este espacio por si hay algún comentario, alguna recomendación, algún pensamiento que les quedó colgado y simplemente no logramos cubrir por la dinámica misma de la conversación, darles ese espacio, tal vez unos minutos nomás, y después ya pasamos al cierre para que todos se vayan a disfrutar el viernes y el fin de semana. Yo nada más Paloma, cortito, dale. o Iván, así vos, Paloma, dale. papá. Dale, Paloma, dale. Bueno, sí, con gusto. Creo que una reflexión final me emociona mucho esta red, creo que esto es una gran iniciativa y me emociona mucho aprender acerca de las diferentes dinámicas y de las diferentes experiencias que están teniendo las personas en la región, y que creo que estamos frente a una oportunidad muy interesante y muy importante. Como decía aquí al inicio, como empezamos trabajando en este tema, por temas que eran como bastante más concretos, complejos, pero bastante más concretos, como regulación y impuestos, finanzas, o sea, temas de ese estilo, y creo que poco a poco hemos ido abriéndonos a problemas que antes se consideraban, y yo creo que eso es un general en la región, que eran cosas que solo se podían cambiar en generaciones, ¿no? Es una cuestión de educación. Eso solo tienes que volver y ir con los niños. Como violencia, como corrupción, como informalidad, como discriminación, como polarización, y son problemas que en verdad son los centrales para nuestra región y los que nos ponen en mayor peligro, y creo que es muy refrescante tener esta mirada y el empezar a abordar con ciencias de comportamiento un montón de estos proyectos. Por ejemplo, mi cartera más que nada se enfoca en la prevención de violencia de género, y eso es un problema que antes pensábamos que era imposible de combatir a menos que fuera en varias generaciones, y es bien emocionante el ver que nos estamos involucrando cada vez más con la ciencia del comportamiento, moviéndonos de solo hacer nudges hacia resolver como bastante los problemas más estructurales y complejos de nuestra sociedad. Entonces, solo para eso, incentivarlos a que también conversemos más acerca de cómo podemos usar ciencia del comportamiento para trabajar esos temas, y estar muy feliz de que mucho de la innovación sobre cómo trabajar temas complejos está viniendo de nuestra región. Bueno, muy breve para dejarlo cerrar a Santiago, porque quiero tomar eso de Paloma del tema de las generaciones. A pesar de que Ol quiso ocultar que yo ya tengo más años que un terreno, poniendo una foto de hace 15 años, donde casi ni tenía canas, para los que somos más viejos en este lugar, estas cosas que dice Paloma es tremendo. Cuando uno va y quiere decir algún tema de innovación financiera o de inclusión financiera, ya no, este es un tema de educación, o los temas de violencia doméstica, Paloma, o de violencia familiar, o tantas cosas que viene y dice, bueno, pero ¿y cuándo? ¿A cuántas generaciones tenemos que esperar? Entonces, hay mucha gente que tiene costos hundidos en esto, sobre todo en la academia, en donde cuando uno dice, miren, hay otros factores, y podemos tratar de probar en un lapso más o menos razonable de tiempo, que no sean 100 años, para ver si las cosas funcionan o no funcionan, hay una resistencia. Entonces, el tema de lo que deslizó OL, que nos tenemos que cuidar, bueno, qué sé yo, por ahí uno siempre, como la literatura es en inglés, se le escapan palabras en inglés, o
no destacan necesariamente el tema del contexto. Nosotros trabajamos con Channing, que trabaja con Busara, un centro que está en Nairobi, que él siempre remarca estos puntos. Bueno, tener todas estas precauciones, que nuestras herramientas son complementarias de las políticas públicas tradicionales, hablar poco en inglés, decir que, bueno, esto está bien, pero, digamos, un montón de precauciones que uno tiene que tomar, y diría, no tanto con el que practitioner, con el que está laburando, trabajando en el terreno, sino con otro ámbito no menor y con no menos poder político, que es el académico, y también para el hacedor de políticas públicas tradicionales. Bajar el perfil, ser humilde y tratar de decirle que no tenemos que esperar 100 años para que el señor le deje de pegar a la señora, o que alguien pueda usar una tarjeta de crédito y no ir al jardín de infantes para educar a ese chico para que cuando tenga 20 años y con el largo plazo que estamos todos muertos pueda implementar estos cambios. Que tenemos herramientas de otra naturaleza que se pueden usar hoy, aquí y ahora. Bueno, casi que estaba cerrado ahí, la verdad que muy bien ambos, Paloma y Iván, me dejan con poco que decir. Yo nada más voy a decir una nota positiva, porque creo que hablé de todos los desafíos que hay. Yo, desde la caja de cigarrillos más desagradable para los uruguayos, basado en experimentos para poder, en definitiva, implementar el etiquetado plano en Uruguay, mejoras que en definitiva redundan tasas de mortalidad más bajas, en salud más larga, obviamente, no le voy a explicar a ustedes los efectos del tabaquismo, experimentos que tenían que ver con compliance, con el tema energético, recaudación de impuestos que en definitiva sirven luego para financiar el resto de las políticas del gobierno. Hemos tenido muchas experiencias. Yo creo que incorporar esto y incorporar una cuestión sistemática a la visión sobre las políticas basadas en evidencia y utilizar estas cuestiones comportamentales para generar cambios más de corto plazo o quick wins o cosas que costo efectivo sean muy buenas, es algo posible y yo creo que pese a nuestro fracaso en mantenerlo como unidad del gobierno, creo que en Uruguay hay un ecosistema en torno a esto que generó vínculos a través de esto y lo mismo va a suceder en el resto de la región y que estos espacios son muy importantes justamente para hacer de puente, digamos, para cómo logramos un bien que se va a producir, digamos, de forma subóptima si solo se lo dejamos a los tomadores de decisiones de corto plazo, como era yo o como eran otros en su momento. Si estas redes logran darle una inversión que realmente refleja el largo plazo, creo que cumple el objetivo para seguir, en definitiva, impactando sobre calidad de vida en nuestra región. Así que felicitaciones también por la... Supongo que dijo por la iniciativa. Gracias, Margarita. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que para la próxima, cuando sintamos que todo va mal, hay que invitar más a los uruguayos, ¿no? Santiago, yo te voy a hablar. No, pues simplemente para cerrar, muchísimas gracias. Ha sido todo un gusto poder conversar, poder crear esta comunidad, poder compartir experiencias. ¿Qué sigue y qué es lo que los invitamos a hacer? Saquen su teléfono y tómenle una foto al código que tenemos aquí para que puedan formar parte del canal de Slack. Vamos a estar, como comentaba Javi en un principio, vamos a estar haciendo seminarios bimensuales para empezar. Estaremos también promoviendo alguna masterclass dentro de los próximos meses y sobre todo pues empezar a generar esta red. Tenemos todos los que ya están, los que se registraron en el Eventbrite ya tienen una membresía gratis de Latinamente y están automáticamente por default en la red, pero los invitamos que aquellos que no se hayan registrado lo hagan, ahí está el link. Y muchísimas gracias, seguiremos conversando y tendrán noticias nuestras. Cualquier idea, cualquier comentario, cualquier sugerencia, más que bien recibidas. Un gusto, Santiago, Paloma, Iván y bueno, y a todos los colegas que estuvieron por acá. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación, un gusto. Gracias. Saludos, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Parabéns. Muchas gracias. Obrigado. Adorei. Fantástico.
Bueno, súper bueno. ¿Nos quedamos un minuto? Sí. Bueno. Creo que los que están todavía están. No los que se quedan 20 minutos después. No. Creo que estás silenciado, Ol. ¿Cómo? Pensé que estabas comentando algo. No. Me llegan todas las notificaciones de Slack de gente que se está uniendo, entonces. Genial. Ahí hay que simplemente como introducir de qué es cada canal, porque no hay descripciones. Sí. Me está escribiendo Palo diciendo que salió buenísimo. Tus felicitaciones. Ay. Sí, bueno. Recording. ¿Querés parar, Javi? Ya para el recording. Sí.